Buenas, mi nombre es José Santiago Cruz, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Central del Este, matrícula 2016-1027. En esta presentación les estaré hablando del tema número 2 de termodinámica, que es la temperatura. Esta materia es impartida por el profesor ingeniero Walter Henry Matthew. Los temas a tratar de esta presentación son temperatura, escalas de temperatura, ley cero de la termodinámica, propiedades termométricas, termómetro y tipos de termómetro. Empezaremos definiendo temperatura. La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, definida por el principio cero de la termodinámica. Lo siguiente que estaremos tratando son las escalas de temperatura. Empezaremos hablando sobre la escala Celsius. La escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius. Esta escala divide el rango entre las temperaturas de congelación y de ebullición del agua en 100 partes iguales. Usted encontrará a veces esta escala identificada como la escala centígrada. Las temperaturas en escala Celsius son conocidas como grados Celsius. Escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724. Aun cuando muchos países están usando ya la escala Celsius, la escala Fahrenheit es ampliamente usada en los Estados Unidos. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales. Las temperaturas en la escala Fahrenheit son conocidas como grados Fahrenheit. Escala de Kelvin. La escala de Kelvin lleva el nombre de William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. Prolonga la escala Celsius hasta el cero absoluto. Una temperatura hipotética caracterizada por una ausencia completa de energía calórica. Las temperaturas en esta escala son llamadas Kelvin. Ahora estaremos hablando sobre la ley cero de la termodinámica o ley del equilibrio térmico. Esta explica que si un sistema A está en equilibrio con un sistema B y B está en equilibrio con un sistema C, entonces A está en equilibrio con C. Y esto se muestra en la imagen. Propiedades termométricas. Una propiedad termométrica de una sustancia es aquella que varía en el mismo sentido que la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta su valor, la propiedad también lo hará, y viceversa. Termómetro. Instrumento que sirve para medir la temperatura. Es el más habitual, tiene una forma alargada y mediante un proceso termoeléctrico permite la rápida consulta de los datos a través de una pantalla digital. El más tradicional, prohibido en algunos lugares por ser contaminante, consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene cierta cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada. Procedemos a hablar sobre los tipos de termómetros. Los termómetros de cristal líquido son un tipo de termómetro que funcionan con cristales líquidos termocrómicos. Los termómetros de resistencia o termómetros a resistencia son transductores de temperatura, los cuales se basan en la dependencia de la resistencia eléctrica de un material con la temperatura. Es decir, son capaces de transformar una variación de resistencia eléctrica en una variación de temperatura.
El pirómetro óptico es un instrumento utilizado para medir la temperatura de un objeto de forma remota y sin contacto físico con éste, aprovechando los principios físicos del espectro de radiación térmica emitido por cualquier cuerpo caliente. Hasta aquí ha llegado esta presentación. Esto fue todo de mi parte. Gracias por su atención.